El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas asegura que la deuda de las 32 entidades federativas del país no significa un problema para las finanzas públicas nacionales. Advierte que hace falta un control sobre ella, pese a que aún no hay indicios de que la deuda de los estados sea impagable. Sin embargo, reconoce que hay algunos casos donde los niveles de apalancamiento de deuda no corresponden con la capacidad de generar ingresos propios. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder José Antonio Quesada Palacios, presidente del Consejo Técnico del IMEF. José Antonio, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Un honor para mí estar contigo aquí. Muchísimas gracias. José Antonio, cuando ustedes entran a analizar como parte del trabajo del instituto este problema de la deuda, se da en medio de una situación pues bastante complicada de enfrentamientos políticos, pero también de algo que se ha mencionado mucho y que es la falta de transparencia en el manejo de los recursos de los estados, aunado a esta capacidad de contratación de deuda. Sí, definitivamente. Yo creo que las declaraciones que estábamos viendo del instituto tienen que ser muy matizadas y muy mitigadas en el entorno, en el sentido de que acabamos de ver el downgrade de uno de los países más importantes económicamente del mundo, acabamos de ver también el downgrade de uno de los estados de nuestro país que tiene emisión de deuda importante, y entonces aquí el tema es, bueno, ¿es preocupante o no es preocupante el nivel de endeudamiento? Y yo creo que lo que tú estás señalando es la parte más importante de la estructura de lo que debemos de conocer. Primero, en cuanto a transparencia de para qué están utilizando estos recursos, que yo creo que en varios estados hemos sabido de su nivel de endeudamiento, pero no casa con lo que es la obra pública y con otras acciones, ni tampoco está muy claro cómo es el control que tiene Hacienda de todos estos endeudamientos, sobre todo cuando vienen de distintas fuentes, como puede ser hasta la banca. A partir de esta realidad, uno pensaría que los siguientes análisis tendrían que ser mucho más específicos, digamos, estados que de una o de otra manera tengan que dar más información, porque de lo contrario terminamos en esta pues, relación de que todos los estados se endeudan o todos los estados mal utilizan recursos. Sí, definitivamente. Yo creo que aquí estamos en una situación donde hay una libertad federativa, pero al mismo tiempo, cuando te das cuenta de que muchos de los problemas que tienen los estados es que básicamente están viviendo de lo que son sus participaciones federales, que es en buena parte lo que está garantizando el pago de la deuda, pues hay que comenzar a ver como una gran casa cada estado. Entonces, ¿para cuánto te alcanza esta participación federal? Y tú llegas a la conclusión de que hay estados que desahogan sus adeudos sin problemas, pero hay otros que tardarían cerca de 3 años en estar liquidando estos adeudos. Entonces, estas participaciones federales ya no van a estar alcanzando para lo que es el destino final, que es tener una mejor vivienda, un bienestar en el estado, situaciones como la seguridad social, etcétera, sino ya se van a estar yendo para pagar estos empréstitos. José Antonio, desafortunadamente los bancos no operan de esa manera. Ellos reciben una instrucción para decir, pues vamos a detonar el crecimiento al financiamiento a los estados, por una parte, y por otra parte les cierran la llave y les dicen, ahorita no es momento. Son decisiones todo o nada prácticamente. Es realmente difícil encontrar algún tipo de banco, inclusive los gubernamentales, en donde verdaderamente se tenga este tipo de decisiones afinadas. En términos generales podemos encontrar, de acuerdo con su propio informe, pues aproximadamente 17 entidades federativas que todavía tienen capacidad de endeudamiento importante, unas 10 que están, digamos, en foco amarillo, y unas 3 o 4 que están en verdaderos focos rojos, comprometidos pues una buena cantidad de sus recursos para adelante. ¿Cómo hacer también para que las instituciones financieras, las que verdaderamente se abocan, puedan hacer un análisis un poquito más refinado y no haya este incentivo perverso para tratar de ocultar lo que está mal y poder dar mucho crédito cuando la válvula está abierta, y al revés, cerrar totalmente las válvulas cuando hay posibilidades todavía de crecimiento en ciertos estados? Yo creo que tu apreciación es muy correcta. Hay 10 estados que hacen el 70-30 de la deuda total, y yo creo que aquí lo que estaría sucediendo es quién les está abriendo la llave, ¿no? Y con qué responsabilidad le están abriendo la llave. Tú bien mencionas la banca comercial, está también la banca de desarrollo, es decir, Banobras, cómo está realmente manejando toda la canalización de estos recursos, la evaluación de estos proyectos, cómo está la emisión, ha habido emisiones de los estados en este sentido, y también el tema es, ¿y hasta dónde les permites hacer las emisiones? Y yo creo que ahí tienes
tienes que tener el control de todo lo que son los empréstitos, llámale de donde vengan, ¿no? Sofomes, sofolios reguladas, no reguladas, deuda no solo al gobierno estatal, pero también a organismos estatales, y entonces ponerlo todo en una misma canasta y poder hacer una evaluación del proyecto del Estado, para ver hasta dónde da ese Estado para poderlo pagar, ¿no? Decía Ezra que el problema es que no sabemos en qué se lo gastan, pero la verdad es que tampoco sabemos cuánto deben, es decir, apenas estamos descubriendo cuánto deben. En los últimos 10 años, de 2000 a la fecha, los estados se han endeudado al triple, o sea, un incremento de 200%, y hay extremos que van de Tlaxcala, que no se endeuda porque su constitución se lo prohíbe, a estados que han hecho locuras como Veracruz, que de 2000 a la fecha ha incrementado su deuda 1000 veces, o Coahuila, que en el último sexenio la incrementó 100, o Hidalgo y Michoacán, que lo han incrementado 40 veces. Para mí es verdaderamente extraño cómo un organismo público, el que sea, puede multiplicar su deuda por 40, por 100 o por 1000, sin que nadie se dé cuenta, y luego resulta que todo el mundo sufre. Es decir, este proceso de endeudamiento, mientras estaba ocurriendo, las calificadoras que ahora evalúan a los estados y les autorizan las emisiones, pues apenas se acaban de dar cuenta que Coahuila debía 30,000 millones en lugar de los 8,000 que decía que debía. ¿Por qué ocurre esto? Mira, Macario, yo creo que tienes ahí una situación que hasta como sociedad estamos empezando a voltear. Cuando comienza la situación de que organismos privados comienzan a preocuparse por la deuda de sus estados, y como bien mencionas, aquí el tema es con qué manga ancha se puede endeudar un estado, y hasta dónde se puede endeudar un estado, y hasta dónde puedes tú comprar como proyecto de inversión el desarrollo de un estado. Tú, bueno, los que están en esta mesa tienen la gran ventaja de ser economistas, y en esto tienen varias... Paso, pero no importa, sí. Hay teorías económicas en cuanto al manejo y la proyección de lo que sería el tope. Nosotros como financieros realmente lo que queremos puntualizar es que hay un tema muy fácil de ubicar para un financiero, son entradas y salidas de recursos. Entonces, si ya las salidas, ya los egresos superaron en una cuantía tan significativa los ingresos, y en algunos casos no te va a dar para que en 2-3 años los pagues, no hay manera, y comienza a haber el problema de viabilidad de ese estado. Entonces aquí el tema es muy sencillo: o ya no se puede endeudar y como una empresa normal se declara en concurso mercantil o en bancarrota, y habría que ver qué se puede hacer con ese estado, o entonces comienza a haber el cuestionamiento de qué otros ingresos puede percibir este estado, y ahí estamos atorados. No hay manera. Porque ningún estado quiere recaudar, ningún estado realmente se quiere meter al desgaste político de ver qué otros impuestos pueden beneficiar la recaudación local. Cuando empieza a darse este debate, se trata de comparar a veces la deuda federal con la deuda estatal. Y si es que el gobierno federal ha estado endeudándose en mayor nivel, habría que ponerlo en la justa proporción. Definitivamente yo creo que al final del día hay que entender que la federación tiene el aval o la garantía de todas las demás entidades federativas. Entonces, a lo que voy es, yo creo que aquí los estados tienen que reconocer que hay una corresponsabilidad del gobierno federal para lo que sería su viabilidad a futuro, y que tarde o temprano estas contraprestaciones, estas contribuciones que se van a estar haciendo de manera anual, pues vienen de un soporte que es la federación, ¿no? Yo creo que no puedes medir de una manera igual lo que sería el endeudamiento federal, sobre todo porque trae el peso macroeconómico del país, y creo que dentro de todo el manejo macroeconómico no ha estado tan deficiente. Creo que tampoco puedo llegar a decir que lo que está pasando en los Estados Unidos no nos va a afectar y que estamos blindados. No, yo creo que estamos muy lejos de eso, pero sí habría que ponerlo en otra tesitura distinta a las estatales, ¿no? José Antonio, bueno, yo no coincido. Yo creo que la deuda del gobierno federal es increíblemente baja bajo cualquier estándar de comparativo con países miembros de la OCDE, con economías emergentes, pero a final de cuentas el último garante de la deuda de los estados es el propio gobierno federal. Un estado mexicano no puede quebrar como lo está haciendo Grecia. O sea, Grecia sí tiene un problema de insolvencia serio. Un estado mexicano le podemos dejar de prestar las instituciones financieras, pero como tal no va a quebrar. Simplemente alguien va a tener que absorber la deuda que tiene, y ese va a tener que ser el gobierno federal en última instancia. Y son parte de los mexicanos, y eso pues no sucedería. Sí se ve limitadas de manera muy importante sus posibilidades de crecimiento hacia adelante, y es en ese contexto en donde pues el gobierno federal
utilizaría mecanismos, como puede ser el mismo Banobras, y decir, pues te perdono la deuda, lo cual genera un incentivo increíblemente perverso para las entidades federativas que se portan bien. En ese contexto, pues los ejemplos que se pongan, los requisitos que ponga la propia Secretaría de Hacienda son fundamentales. El primero de ellos debe de ser transparencia en el manejo de las finanzas públicas, de cómo se llevan las cuentas. Es increíblemente difícil poder hacer la misma cuenta para todos los estados, porque cada quien reporta lo que le da su gana. Y en ese contexto, bueno, la tarea que tienen los ejecutivos de finanzas para poder reconstruir, pues nada más una pequeña historia. El estudio que tienen ustedes aquí es un primer intento que podría ser increíblemente más fácil si todos reportaran exactamente lo mismo bajo los mismos criterios. Correcto, Ernesto. Y yo lo que quiero dejar claro es el tema de la deuda del gobierno federal. Pues tú sabes que históricamente en nuestro país esto es un tema muy sensible porque venimos de experiencias que afortunadamente ahorita nos permiten platicar la historia, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que el tema de si la deuda es baja o es alta, como bien tú mencionaste en el benchmark de la OECD, pues sí, aparecería como una deuda baja. Sin embargo, ¿qué tan baja es en un escenario de tanta inestabilidad como el que estamos viviendo? Lo que sí creo que tienes toda la razón es que hay una tarea muy amplia que hacer por parte de Secretaría de Hacienda de exigirle a los estados una serie de temas que normalmente cualquier aval le pediría a quien le está dando exactamente una garantía. Entonces, no puedo entender cómo en este caso Hacienda puede ser mucho más laxa en un tema de empréstitos mucho más altos en los estados y donde lo más delicado es que tú no terminas sabiendo para qué se utilizaron esos recursos. Yo creo que ahí hay un tema de corresponsabilidad hasta civil con los distintos pobladores de los estados, de decirles, oye, ¿tú sabes cuál es tu deuda per cápita en cada caso? Tú sabes que tu deuda per cápita en Coahuila es de 11,000 pesos comparada contra otra en otro estado como Tlaxcala que quizás sea 2,000. ¿Tú sabes por qué es la diferencia y dónde está la estructura en tu estado? ¿Y en qué se lo gastaron, no? ¿En qué se lo gastaron? Esa corresponsabilidad no existe. Hablando de esta corresponsabilidad ciudadana, llamaría yo, el IMEF a lo mejor podría servir, dada la experiencia en manejo financiero, como para dar alguna idea de cuáles serían criterios útiles para medir el endeudamiento de los estados. Porque bueno, si estamos confiando en la Hacienda, pues ya vimos que a lo mejor no es el mejor camino. Entonces sí convendría que hubiera estos datos, porque a mí sí me sigue pareciendo sorprendentes estos casos a los que me refería, el incremento de 1,000 veces en la deuda de Veracruz o de más de 100 veces en la deuda de Coahuila. Son números verdaderamente serios. O sea, no está uno hablando de que hubo un incremento de 15% o 20%, esto es multiplicar por 1,000. Esto deberíamos tener alguna forma de medirlo y tener criterios que probablemente ustedes pudieran ayudarnos al público en general para que pudiéramos presionar cada uno a nuestro gobierno, ¿no? Completamente de acuerdo, Macario. Yo creo que no vamos rápido con la tarea que como una organización civil tiene que afrontar, porque yo creo que todos tenemos responsabilidades, aún las organizaciones civiles, y yo creo que el IMEF ha estado trabajando muy fuertemente para aportar, por ejemplo, el indicador económico IMEF, donde ya hay un indicador que por lo menos produce un tercero y que se está sirviendo de referente. Pero yo creo que en todos los institutos que tenemos en la República pudiéramos estar construyendo una especie de requisito o de seguimiento de lo que son los endeudamientos de los estados y cómo estos están correlacionados con la estructura de ingreso y de infraestructura de cada uno de los países, de los estados, perdón. Yo creo que definitivamente hay un comité que está naciente en el IMEF, que es el Comité de Infraestructura, y que puede tomar esto como una de las tareas. Yo como presidente del Comité Técnico definitivamente lo tengo ahí puntualizado. José Antonio Quesada, presidente del Consejo Técnico del IMEF, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto para mí, Israel. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.